¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente en esta semana en que estamos viendo los efectos colaterales y hoy vamos a hablar del ataque de pánico. En estos más de 100 días de confinamiento, realmente hay muchas personas que están experimentando este trastorno y la verdad que yo he hablado con varias personas durante estos más de 100 días y he ayudado a personas a poder enfrentarlo y superarlo. Pero lo cierto es que quien está experimentando este trastorno siente que ha perdido el control de su cuerpo, de sus pensamientos, de sus sensaciones, no le responden. Cuando estás experimentando este trastorno prevalecen pensamientos constantes de una amenaza de muerte inminente o de contagiarte o de estar enfermo. Conllevan junto con ellos desvanecimientos, vértigos, sudor frío, mareos. Y es un cuadro intenso, pero no duradero. Pero la persona en ese cuadro experimenta realmente, literalmente, la sensación de que se está muriendo. Y hoy es muy fácil poder confundir un ataque de pánico con el COVID-19, porque hay muchos que están experimentando los síntomas, en medio del ataque de pánico experimentan los síntomas del COVID-19. Tened en cuenta que cuando son síntomas de COVID-19 son duraderos. Cuando es un ataque de pánico es pasajero. Si vos estás mirando una noticia de COVID-19 y empezás con problemas respiratorios, lo más seguro es que es un ataque de pánico y no otra cosa. Al ataque de pánico se lo afronta, ¿sí? Lo tenés que encarar, porque en la medida que no lo encarás, más largo se hace. En cambio, si lo encarás, vos vas a poder resolverlo y despacito van a ir disminuyendo los lapsos de esas sensaciones de peligro y de miedo, y te vas a dar cuenta que lo podés afrontar y si sabes qué hacer lo podés vencer. Esa es la experiencia que han tenido muchas personas a las que he ayudado, ¿sí? Algunas de golpe no les apareció nunca más y otros lo van venciendo despacio, en la medida que van sabiendo usar los recursos de la palabra de Dios. El pánico es en realidad un miedo intenso, es una sensación de miedo y ansiedad frente a una situación eventual de peligro. Y quiero rescatar desde todo lo que dije 3 palabras sobre las que vamos a trabajar. Primero, es una sensación. Segunda, no es duradera. Tercero, es eventual. En primer lugar, es una sensación, es decir, es un sentimiento. Por lo tanto, si vos cambiás el pensamiento, el sentimiento cambia. Porque detrás de toda sensación o sentimiento siempre hay un pensamiento que lo genera. Y la batalla está perdida si vos vas a querer luchar contra el pánico y no contra lo que lo genera. ¿Qué está generando? El pánico es miedo a la muerte, miedo a enfermarte, miedo a contagiarte. Es eso, básicamente. Entonces, lo que primero tenés que resolver no es el pánico, sino los pensamientos que te llevan a esas sensaciones. Si no trabajaste el temor a estas cosas, entonces vas a ver que perdés todas las batallas. El problema no es el pánico, el problema es el miedo a la muerte, el miedo a enfermarte, el miedo a contagiarte. Y para eso Dios te da 365 promesas, una para cada día y una para cada tipo de miedo que puedas llegar a enfrentar durante toda tu vida. Por eso en cada una el Señor te dice: no temas. Esto lo hemos hablado en otro momento, pero Dios sabe que la estrategia de Satanás para manejar nuestra vida a su antojo es el miedo, es la herramienta predilecta. Y por eso en 1 Juan 4:18 dice, al contrario, dice, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone castigo. Por eso, si alguien tiene miedo es que no ha llegado a amar perfectamente. Estamos hablando de amar a Dios, ¿no? 1 Juan 4:18. Así que el mejor tratamiento para el pánico es el amor de Dios. El amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Todo temor a qué? Al castigo, a la muerte, porque en el contexto que está hablando es
sobre eso. Así que si amás a Dios profundamente en la medida que cada vez lo ames más y confíes más en su palabra y descanses más en sus promesas y aprendas a aferrarte de ella, en la medida que crece tu confianza, desaparece el temor. Porque el que teme en realidad duda del amor de Dios, duda de las promesas de Dios, no confía. Ese es su problema. En la medida que confíes, más rápido vas a vencer el temor a cualquier cosa que pase en tu vida. Así que cuando tengas pensamientos que te generan miedo, lo que tenés que hacer es resistir, en primer lugar, al diablo que está generándote esos pensamientos. Detrás de todo pensamiento de muerte siempre está el diablo. Así que no tenés que resistir ni al pensamiento ni a las emociones. Tenés que resistir al diablo porque esta es una lucha que es espiritual. Podés tomar pastillas para aplacar el síntoma, pero la realidad es que vos tenés que tomar autoridad en el nombre de Jesús y, como dice Santiago 4:8, someterte a Dios y resistir al diablo, y él tiene que huir. La segunda cosa que tenés que hacer es renunciar a los pensamientos que están generándote ese temor y reemplazarlos por las verdades de la palabra de Dios, por las promesas de Dios en cuanto a esto. En tercer lugar, toma autoridad en el nombre de Jesús, atacando esos pensamientos mentirosos y echándolos fuera en el nombre de Jesús, como dice 2 Corintios 10, del 3 al 6, con las armas poderosas que Él te dio para derribar y destruir toda fortaleza. La segunda palabra es que el pánico no es duradero, ¿sí? Por lo tanto, es momentáneo, es pasajero, no se instala en tu vida para siempre, ¿sí? Entonces, no le des más injerencia de la que tiene, tranquilo. Cuanto más nervioso y más ansioso te pones, más dura el cuadro. La tercera palabra es que es un eventual peligro. ¿Qué quiere decir? Significa que es un peligro que no es real, que es eventual y probablemente no es cierto, es imaginario. Así que si sabes qué tenés que hacer, vas a vencerlo. Porque ni siquiera por ahí llegue a suceder la muerte. Entonces estás teniendo miedo a algo que supuestamente estás creyendo que puede llegar a pasar. Si sabes qué hacer, vas a vencerlo, porque no vas a luchar con tus fuerzas, sino vas a luchar con las fuerzas que Dios te da por medio de su Espíritu Santo. Ánimo, yo he ayudado a muchos y las personas han podido vencer porque esta batalla es espiritual y se gana a la manera de Dios y no de otra manera. Así que yo te invito a que vos ores conmigo en esta mañana. Señor, creo que tú estás conmigo, no temeré a nada. Renuncio a mis miedos y ansiedades, a todo pensamiento de temor a la muerte. Declaro que si te tengo a ti en mi vida, tengo vida eterna y no tengo miedo al castigo, no tengo miedo a la muerte, porque sé que mi vida está segura en ti. Renuncio a todo ataque de pánico y declaro la victoria de la sangre de Jesús sobre mi mente, mi voluntad y mis emociones. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.